más allá del río, donde los caminos del reino se vuelven barro y la niebla esconde más de lo que revela, comenzaron a desaparecer viajeros. Caravanas enteras evitaban cruzar ciertos senderos. Los rumores hablaban de bandidos, asaltantes escondidos en los límites del pantano, atacando a cualquiera que viajara demasiado lejos de la fortaleza. Y esta vez no fue una petición, fueron órdenes. Los guardias enviaron a Lindell y a Jimmy Silvertongue para investigar qué ocurría del otro lado del río. Junto a ellos marchó nuevamente Kaelor, el monje dracónico azul, rápido como el relámpago y silencioso como la lluvia antes de la tormenta. Y también se unió un nuevo explorador, Bael, un rastreador de pocas palabras, cubierto por una capa desgastada y con los ojos de alguien acostumbrado a sobrevivir donde otros se pierden. Fue él quien guió al grupo entre senderos inundados, raíces gigantes y bosques donde incluso las aves evitaban cantar. Tras horas de marcha, encontraron el campamento de los bandidos, o lo que quedaba de él, carpas desgarradas, armas rotas, marcas de lucha por todas partes. Pero no había cuerpos, ni supervivientes. Bael se arrodilló junto al barro, observando huellas profundas cerca de la orilla. No eran humanas. Dedos largos, patas anchas, marcas de salto, humanoides anfibios. Hombres sapo, criaturas salvajes conocidas por atacar viajeros aislados. Pero algo en aquellas huellas era distinto. Había orden, formaciones, patrones de patrulla. No era una manada, era un ejército. Y mientras otros habrían regresado de inmediato, Lindell tomó otra decisión. Si un nuevo peligro estaba creciendo cerca de la fortaleza, debían entenderlo antes de que fuera demasiado tarde. Así siguieron el rastro, más adentro del pantano, más lejos de la seguridad, hasta que la niebla comenzó a moverse. Entonces llegaron los primeros ataques. Lanzas salieron disparadas desde el agua. Escupitajos venenosos atravesaron el aire como flechas líquidas. Los hombres sapo emergieron del barro con velocidad brutal, piel húmeda, ojos enormes, mandíbulas repletas de dientes pequeños y afilados. Jimmy rodó entre raíces evitando el veneno mientras activaba runas. Kaelor desapareció entre destellos azules, golpeando enemigos antes de que tocaran tierra. Bael disparó desde las sombras, preciso y silencioso, cada flecha buscando gargantas y ojos. Y Lindell avanzó al frente, escudo en alto, desviando lanzas mientras su espada iluminaba la niebla pantanosa. Pero aquellos enemigos no luchaban como bestias, retrocedían, flanqueaban, esperaban oportunidades, y aún derrotados, parecían ganar tiempo. Cuando el último cayó al agua, el grupo entendió la verdad. Aquello había sido apenas una avanzadilla, y entonces la encontraron. Oculta tras árboles gigantescos y niebla espesa, emergía una ciudad imposible. Una enorme estructura suspendida entre troncos y plataformas de madera. Puentes colgantes cruzaban sobre aguas negras, chozas construidas entre raíces, torres improvisadas elevándose hasta las copas, toda una ciudad escondida dentro del pantano. Y estaba viva. Patrullas, guardias, movimiento constante. No era un refugio salvaje. Era un reino creciendo en secreto. Fue entonces cuando Kaelor dio un paso al frente. Yo iré. El monje recibió un pergamino preparado por Maese Tamior antes de la misión. Un hechizo simple, pero útil. Invisibilidad. Y con eso, desapareció. Nadie corría como Kaelor. Saltó entre cuerdas y plataformas como una sombra azul moviéndose entre la niebla. Atravesó patrullas. Escuchó conversaciones extrañas en lenguas anfibias. Y cuanto más avanzaba, más evidente se volvía algo. Aquellas criaturas estaban organizándose para la guerra. En el centro de la ciudad encontró una enorme construcción elevada sobre raíces gigantes. Una mansión, o algo parecido. Y cuando entró, comprendió el horror real. Sobre una mesa de piedra descansaban pequeños cuerpos sin vida. Hadas, criaturas del bosque, abiertas como animales de laboratorio. Algunas aún conservaban alas brillando débilmente. Otras ya no tenían sangre. Entonces la escuchó. Una voz, suave, anciana y terrible. En el centro de la sala, una bruja removía un líquido oscuro dentro de un enorme caldero. La sangre de las hadas caía lentamente dentro de la mezcla. El monje intentó escapar en silencio, pero la anciana levantó apenas la cabeza y sonrió. La invisibilidad no funcionaba con ella. Y entonces comenzó la persecución. Kaelor huyó, saltó entre puentes, corrió sobre cables, descendió plataformas enteras en segundos. Detrás de él, la bruja avanzaba deformando el pantano a su paso. Las aguas se agitaban, raíces se retorcían, algo antiguo despertaba con cada palabra que pronunciaba. Y aún así, Kaelor logró escapar. Apenas. Cuando alcanzó al grupo, no dudó. Debían huir.
No era miedo lo que hablaba, era experiencia. Pero Lindell entendió algo distinto. No podían ganar aquella batalla, todavía, pero sí podían advertir a la fortaleza. Y eso era más importante. Así comenzó la retirada. Los hombres sapo emergieron del agua persiguiéndolos. La bruja apareció entre la niebla levantando magia oscura alrededor del pantano. Jimmy cubrió la retirada con fuego rúnico. Bile derribó perseguidores desde la distancia. Kylor golpeó y desapareció una y otra vez, frenando enemigos antes de que alcanzaran a Lindell, y el paladín sostuvo la línea final. La espada iluminando barro y oscuridad mientras protegía la retirada de sus compañeros. La batalla no terminó con victoria, terminó con supervivientes. Y antes de desaparecer entre la niebla, Lindell logró herir a la bruja lo suficiente para obligarla a retroceder. Pero incluso desde la distancia, podían sentir su mirada, observándolos, aprendiendo, esperando. Cuando finalmente cruzaron el río de regreso, la fortaleza ya no parecía tan segura como antes, porque ahora sabían la verdad. Más allá del pantano, algo estaba creciendo, y no tardaría en reclamar nuevas tierras. La amenaza del pantano no terminó cuando Lindell y sus compañeros escaparon con vida. En realidad, acababa de comenzar. Durante días, la fortaleza permaneció inquieta. Soldados reforzaron murallas, herreros trabajaron noche y día. Los aventureros hablaban en voz baja sobre la ciudad escondida entre los árboles y sobre la bruja que gobernaba desde las sombras. Pero nadie imaginó la velocidad con la que responderían. Llegaron al amanecer, cubiertos por niebla espesa y el sonido de tambores húmedos. 3 enormes flores deformadas por magia oscura flotaban sobre la fortaleza como grotescos globos aerostáticos vivientes. Sus pétalos gigantes sostenían plataformas de madera y jaulas colgantes repletas de hombres sapo armados con lanzas, arcos y bombas incendiarias. Y sobre todos ellos, la bruja, montada sobre una escoba torcida de raíces negras, observando la fortaleza como si ya le perteneciera. Entonces comenzó la guerra. Bombas cayeron desde el cielo. El fuego explotó sobre murallas y torres. Piedras enteras salieron despedidas mientras soldados gritaban intentando mantener posiciones. Las flechas llenaron el aire. Magia y acero chocaron entre humo y barro. Toda la fortaleza luchó. Guardias, mercenarios, aventureros, incluso ciudadanos improvisando armas para defender sus hogares. Y entre todos ellos, destacaron los nombres que ya comenzaban a convertirse en leyenda. Jimmy Silvertongue corrió entre los techos colocando runas explosivas sobre las murallas dañadas. Cada vez que los hombres sapo intentaban cruzar, el fuego los devolvía al vacío. Kaylor se movía entre enemigos como un relámpago azul imposible de seguir. Saltaba entre plataformas aéreas, derribando criaturas antes de desaparecer otra vez entre humo y lluvia. Maese Tamir, perdido y confundido durante parte de la batalla, de pronto alzó la vista hacia el cielo como si recordara algo antiguo. Entonces, sus manos liberaron tormentas arcanas que hicieron explotar uno de los carros voladores en pleno aire. Y Lindell sostuvo el corazón de la batalla. Su espada brillaba como el alba entre el caos. Protegió soldados, rescató heridos, avanzó donde las líneas se rompían. Y cuando creyó que la batalla no podía empeorar, la bruja comenzó a transformarse. Su cuerpo se quebró entre sombras y raíces, huesos crujieron, la magia oscura cubrió el cielo. Hasta que un enorme dragón emergió sobre la fortaleza rugiendo con furia sobrenatural. Las murallas temblaron, muchos retrocedieron, otros perdieron toda esperanza. Pero no Lindell. El paladín corrió hacia una torre destruida y saltó, directo hacia el monstruo. Sus manos se aferraron a las escamas del dragón, mientras ambos atravesaban el cielo entre fuego y humo. La criatura rugía intentando lanzarlo al vacío. Giró violentamente entre las nubes. Pero Lindell siguió luchando, golpe tras golpe, aferrado apenas con una mano, mientras con la otra enterraba su espada entre las escamas. Desde abajo, toda la fortaleza observaba. Un solo hombre luchando contra un dragón en pleno cielo. Hasta que finalmente, Lindell encontró una abertura. Y con toda la fuerza de su cuerpo, cortó. La cabeza del dragón se separó en el aire. El rugido se apagó, y el monstruo comenzó a caer. Pero también Lindell. El cuerpo del dragón se deshizo mientras descendía, revelando nuevamente el cadáver de la bruja entre sombras rotas y sangre oscura. Y junto a ella caía el paladín. Demasiado alto, demasiado rápido. La fortaleza entera vio cómo descendía hacia una muerte segura. Entonces Jimmy levantó la mano. Una runa brilló. Y justo antes del impacto, la caída de Lindell se detuvo. No por completo, solo lo suficiente. El paladín golpeó el suelo con violencia, pero vivo.
Y con la muerte de la bruja, algo cambió. Los hombres sapos se detuvieron. Sus movimientos perdieron coordinación. La inteligencia que los guiaba desapareció como humo. Muchos huyeron hacia el río. Otros simplemente escaparon al pantano, como animales despertando de un sueño extraño. Y así, la batalla terminó. La fortaleza había sobrevivido, pero no salió intacta. Murallas destruidas, torres incendiadas, hogares reducidos a cenizas. Vendrían tiempos difíciles, tiempo de reconstrucción, de duelo, de cicatrices. Y aún así, la frontera era ahora un lugar más seguro, porque cuando la oscuridad avanzó desde el pantano, Linder y sus compañeros resistieron. Danos un me gusta, déjanos un comentario, seguinos y compartí para que más gente conozca las historias de Caletre.